Hola, me llamo Linda Xochitl Bautista Aguilar. Soy estudiante de octavo semestre de la licenciatura en Trabajo Social en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Actualmente curso la práctica institucional en la Facultad de Trabajo Social Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa en el programa de movilidad estudiantil y asesorada por la doctora Florina Judith Olivarría Crespo, quien pertenece a la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social, ACANITS. En el marco de la temática que sigue la práctica institucional, quiero compartir una problemática que la contingencia ha visibilizado dentro del sistema de salud en el país y la desigualdad en la que viven distintos sectores de la sociedad. Ante la declaración del COVID-19 como una pandemia por parte de la OMS, se ha enfatizado la necesidad de salvaguardar la salud e integridad de ciertos grupos en situación de vulnerabilidad, como lo son las personas privadas de la libertad. Recordemos que al 2019 en México la población privada de su libertad sumaba 197.516 hombres y 10.827 mujeres en los distintos centros penitenciarios del país. El dato es importante porque en muchos de estos centros se presenta sobrepoblación y hacinamiento, lo que genera que no se puedan respetar una de las indicaciones principales de la contingencia, que es la llamada sana distancia. Atendiendo a la problemática actual y la necesidad de mirar con atención a todas las personas que pertenecen a la sociedad, la Oficina de las Naciones Unidas, junto con la Organización Mundial de la Salud y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se unieron para promover medidas sanitarias concretas a fin de prevenir y contener la potencial presencia del COVID-19 en los centros penitenciarios, por medio de los estándares avanzados de las Naciones Unidas para el sistema penitenciario mexicano. Estas estrategias buscan mejorar la calidad de vida y el entorno carcelario de las personas que viven privadas de la libertad. El personal penitenciario, los y las infantes que viven en estos centros con sus madres y sus visitas, principalmente de aquellas personas que se encuentran entre los grupos de riesgo, es decir, que padecen enfermedades respiratorias, coronarias, de baja inmunidad o crónico-degenerativas, así como personas adultas mayores, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. El plan de contingencia debe implementar medidas para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad durante la prevención, detección y atención, es decir, que tienen derecho a la atención médica y psicológica, por lo cual los centros penitenciarios deben tener la infraestructura y suministros necesarios, además de proporcionar información y contacto con sus familiares. Es importante señalar que dentro de las recomendaciones de los organismos internacionales para evitar los efectos negativos del COVID-19 en los centros penitenciarios se encuentra un procedimiento de preliberación de personas privadas de la libertad. Este procedimiento se rige bajo lineamientos para la identificación y priorización de casos por motivos humanitarios, cuando se trate de personas sentenciadas adultas mayores, portadoras de una enfermedad crónico-degenerativa o terminal, independientemente del tiempo que lleven de la sentencia. En este sentido, nos encontramos con una estrategia que, aunque no fue pensada con el objetivo de ser usada durante la contingencia, también puede funcionar en el contexto de esta, además de responder a otro problema fundamental en el sistema de justicia en el país, la ley de amnistía. Esta ley tiene la finalidad de ofrecer una perspectiva más amplia de las realidades de la delincuencia y más específicamente de las personas privadas de la libertad. Es importante señalar que las personas que serán beneficiadas de este decreto son aquellas que se encuentren en situación de pobreza, extrema vulnerabilidad, por condición de exclusión y discriminación, por motivos de origen étnico, condición física o social, por tener una discapacidad permanente, personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso no hayan accedido a intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura, o cuando el delito se haya cometido por indicación o siendo obligado por alguien más, y que se encuentren cumpliendo penas por delitos como aborto e infanticidio, considerando que muchas situaciones de aborto se tipificaron como tal, narcomenudeo y consumidores, delito de robo simple y sin violencia, y sedición, es decir, los alzamientos contra la autoridad por motivos políticos y con el objetivo de alterar el orden público.
Ahora que se requiere extremar precauciones, sería deseable que se extienda esta ley para aquellos que fueron encarcelados injustamente, no solo para disminuir los contagios del COVID-19 y así despresurizar los centros penitenciarios, sino también para ampliar los efectos, alcances y beneficios que tiene la impartición de justicia. Aunque parece una idea muy buena, es también un reto para el sistema de justicia del país, en un contexto de desigualdades y procesos con tantas irregularidades. Aquí es importante señalar la figura de las y los trabajadores sociales, que adquieren un papel determinante, ya que entre sus diversas tareas dentro del sistema de impartición de justicia se encuentra la labor del peritaje, la cual influye en gran medida las decisiones que se toman en casos que requieren un mayor análisis social, más allá de la perspectiva del derecho. En torno a este enfoque de derechos, no hay que olvidar que las condiciones estructurales pueden colocar en situaciones más desiguales a ciertos grupos dentro del sistema penitenciario, como ya antes mencioné, por ejemplo, las mujeres, que aunque el número de aquellas que se encuentran privadas de la libertad ha sido históricamente siempre menor al de los hombres, no justifica deficiencias en su atención, debiéndose contar para ello con un enfoque de perspectiva de género e interseccionalidad, ya que muchas veces en el mismo sistema de justicia, durante el proceso y en su estancia en los centros de reinserción, se violan sus derechos durante esta contingencia. Se ha tenido que señalar que en su caso el derecho a la salud en reclusión es indispensable para las mujeres embarazadas y de la tercera edad, ya que son estos grupos los más vulnerables en la emergencia sanitaria que enfrenta el país. Es fundamental observar la realidad material del contexto de la problemática. No se pueden ignorar las cifras, porque aunque podrían considerarse solo números que despersonalizan, son reflejos tangentes de la realidad. Al día 8 de mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos detectó 93 casos positivos de coronavirus en las cárceles del país, más de 77 casos sospechosos y 7 muertes. No debemos olvidar que socialmente las personas privadas de la libertad son desplazadas del mapa de la importancia social por el juicio que implica el encierro y el castigo, que muchas veces tiene que ver con los motivos reales o no por los que están ahí, porque se estigmatiza el delito, cuando en primer lugar se tendrían que analizar quién dicta lo que es un delito o una desviación, qué castigo merece y de qué forma debe materializarse esta. Un análisis que ha trabajado mucho desde la sociología y que el trabajo social tiene la responsabilidad de rescatar, porque sólo así podremos entender el sentido humano de lo que se refiere al estudio e intervención social de la profesión. Para el trabajo social, se desencadenan nuevos retos a raíz de la situación de emergencia en el país ante el COVID-19, que se vive en las instituciones de carácter público, como son los centros penitenciarios, ya que para evitar el contagio de la población interna y de sus familiares, se convierte en una prioridad de acción preventiva. Se hace necesario el planteamiento de políticas públicas, así como la aplicación de modelos de intervención que permitan estandarizar la acción profesional en todos los centros, buscando lograr un alto impacto a favor de la salud y cuidado de la vida de las personas privadas de su libertad.